Bueno, para servirles la palabra, les invito a abrir la Biblia o encender sus dispositivos, no sé, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 14, es el final del libro, básicamente, y el título de este mensaje lo extraemos del versículo 13, el todo del hombre, el todo del hombre. Dice así la palabra de Dios: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero el fin de todo el discurso oído es este. O sea, este es el propósito del libro. Esto quiere grabar, esta verdad, el Señor la quiere grabar a modo de tatuaje en nuestro corazón. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del hombre. Hermanos, este precioso libro fue muy mal interpretado, mal entendido a lo largo de la historia de la Iglesia. La crítica liberal, por ejemplo, los críticos liberales son personas que estudian la Biblia pero no creen que es inspirada por Dios. Parece una contradicción y seguramente lo es. Ellos dicen que este libro es pesimista, que este libro es deprimente. Lo asocian con la corriente filosófica existencialista que no le encuentra sentido a nada, a la vida, y que es un libro fatalista, como que uno lo lee y se deprime, ¿no? Lo deja sin esperanza, le hace pensar que la vida en este mundo parece ser una broma biológica de mal gusto, porque uno no sabe de dónde viene, no sabe para qué está acá, no sabe qué pasa después de la muerte, si hay algo, qué es esto, de qué se trata entonces todo el esfuerzo con el que nos afanamos día tras día. Entonces, entendiendo mal su mensaje, muchas personas piensan así de este libro. Y por un lado lo entiendo, porque hay tres expresiones que se repiten todo el tiempo y que resumen un poco una parte de lo que Dios nos quiere hacer pensar con el libro de Eclesiastés. Las tres frases son: debajo del sol, vanidad y aflicción de espíritu. Si las juntamos, lo que nos sale como idea central del libro es esto: la vida debajo del sol, es decir, como si Dios no existiera, es vanidad, es decir, es hueca, es pasajera, sin sentido, y está repleta de aflicciones. Esa es una parte de lo que el libro nos quiere hacer pensar. De hecho, el libro es como una especie de paréntesis, ¿no?, que trata el mismo tema al inicio y también al final, lo repite, para enfatizarlo. Noten, capítulo 1, verso 2 dice: todo es vanidad. Esa es la conclusión, todo es vanidad. Capítulo 12, al final, verso 8, vuelve a repetir lo mismo: todo es vanidad, todo es vanidad. Y en el medio, digamos, de estos paréntesis conceptuales, ahí en el medio, Salomón está buscando sentido a la vida, en el placer, en el trabajo, en el dinero, en el conocimiento, en la sexualidad. Solo para concluir, como acabo de repetir, todo es vanidad, todo es pasajero, todo es efímero. Pero al cierre del libro, que es lo que vamos a estudiar nosotros, Salomón dice algo precioso, precioso, y espero que el Señor lo grabe a fuego en nuestros corazones. Dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa expresión todo del hombre contrasta con que todo es vanidad. Es decir, la vida sin Dios, es verdad, es bastante hueca, fútil, vana, pasajera, hasta sin sentido. Pero con Dios, temiendo a Dios, guardando sus mandamientos, es lo más, como dicen los chicos, es todo, es el todo del hombre, hermanos. Así que por un lado Salomón afirma que la vida es vanidad, por otro nos enseña que la vida puede disfrutarse, pero a pleno, aún en medio de las aflicciones, desigualdades y problemas que tenemos en este mundo, si la dedicamos, en primer lugar, a conocer a Dios a través de su palabra. Eso lo vemos en los versículos 9
y 12. Noten, allí dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Reflexionó, investigó, compuso muchos proverbios. Bueno, el predicador referido, ustedes saben, es Salomón, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 dice que el escritor de este libro es el hijo de David, rey en Jerusalén, y el único hijo de David que reinó sobre todo el Reino Unido y desde Jerusalén fue Salomón. Bueno, Salomón parece acá sinceramente un pedante, ¿o no? Cuando uno lee este versículo. Parece como que nos está diciendo, bueno, yo soy un hombre cada vez más sabio, ¿no? Parece expresarse así. Vivo enseñando sabiduría a los demás, estudiando, leyendo libros, ¿no? Parece raro, pero bueno, todos sabían, hermano. Todos sabían en aquel entonces, como también lo sabemos nosotros hoy, que Salomón había recibido su sabiduría de parte de Dios y en respuesta a su oración. En Primera Reyes capítulo 3, ¿se acuerdan? Dios se le aparece en Gabaón. Él era un joven rey, muerto de miedo. David, su padre, un gran rey, acababa de morir. Tenía que gobernar un pueblo inmenso. Se sentía débil, incapaz. Dios le dice, pedime lo que quieras y te lo voy a conceder. Y él no pidió ni riquezas, ni gloria, ni fama, no sé, para sí mismo. Solo pidió sabiduría para poder ser un buen rey, para pastorear el corazón de su pueblo. Y a Dios le agradó tanto, digamos, esa petición, que se lo concedió con creces. Y todo el mundo sabía eso. Y Salomón encima todo el tiempo está repitiendo que su sabiduría le ha recibido de Dios. Por ejemplo, capítulo 2, verso 26 de este libro dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Ven? Está reconociendo que la sabiduría es un don de Dios. En Proverbios 2.9, otro libro que él escribió, él dice, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Pero acá tenemos una linda aplicación para nosotros, porque aunque Salomón recibió esa sabiduría de parte de Dios, noten, él dedicó su vida a estudiar, dice el texto, a investigar, a escribir, a componer proverbios. Tremendo, él investigó, reflexionó. O sea, la sabiduría parece que no es solo un don de parte de Dios, sino que es un deber. No solo es un regalo que concede el Señor, sino que es una responsabilidad tremenda, tremenda. Hermano, si Dios te dio la capacidad de la enseñanza, no sé, del estudio, de la oratoria, de la escritura, sos responsable. Tenés que desarrollar todo eso para la gloria de Dios y a la luz de las Escrituras. Eso es un poco lo que está queriendo decir Salomón. Y en verso 10 agrega algunos detalles. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Claro, él trata temas tan deprimentes, aparentemente, ¿no? En este libro, que buscó las palabras más dulces para expresar las verdades quizás más amargas, ¿no? A nadie le gusta hablar de los temas con los que uno se encuentra al leer Eclesiastés. Es la realidad. En Eclesiastés se nos presentan los achaques de la vejez, no sé, la inexorabilidad de la muerte, todos vamos a morir, es lo que hay. Se nos presentan temas como las desigualdades que caracterizan la vida en un mundo caído, las injusticias, las aflicciones, el dolor. Entonces, para hablar de esos temas, él eligió las palabras más dulces, dice, pero a la vez palabras de verdad. O sea, ¿de qué sirve ocultar la realidad? Al contrario. Este es el mundo de Dios y debemos aprender a vivir de acuerdo a su sabiduría, hermanos. En el verso 11, él dice, las palabras de los sabios, y acá está el punto, son como aguijones. Piensen en eso, como aguijones, ¿no? Y como clavos hincados o clavados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los aguijones acá referidos eran como un palo de madera que tenía una punta metálica con la cual los cuidadores, digamos, punzaban a sus animales para que reaccionen, se pongan a trabajar, empujen el arado, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que Salomón está diciendo es que cada palabra que Dios inspiró en este libro y que llega a nuestras vidas tienen el fin de aguijonearnos, hermano, de despertarnos a realidades en las cuales no queremos pensar, de fomentar, digamos, una respuesta, ¿sí?, al Señor, de que despertemos a la realidad de que la vida pasa rápido y que tenemos que invertirla en su gloria, etc. Son como aguijones, son como clavos hincados también. Lo más parecido a lo que acá se traduce como un clavo hincado es una estaca. ¿Vieron las que se usan para firmar, por ejemplo, una carpa?
¿sí? La idea es para que no te lleve el viento, ni a vos ni a tu familia, cualquier viento de doctrina, cualquier viento novedoso de ideas que andan pululando por este mundo. La palabra cumple la función no solo de despertarnos, sino también de afirmarnos en la verdad. Y es lindo vivir así en el mundo de Dios. Claro que sí. Verso 12 dice, ahora hijo mío, y acá se pone todo más personal, ¿no? Si esto es así, tenemos que aprender alguna lección. Verso 12 dice, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Eso significa, aprende esta lección, por favor. Aprendamos, hermanos, esta lección. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón lo que acaba de decir es que Dios nos ha dado sabiduría a través de su palabra, ¿verdad? Y que esa palabra, por un lado, nos aguijonea, llamándonos muchas veces al arrepentimiento, sacándonos del sueño que a veces los cristianos, con el cual los cristianos enfrentamos la vida a veces, y por otro lado nos afirma, ¿no? En verdad. Eso es lo que acaba de decir. Y ahora dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Bien? Bueno, lo que Salomón está diciendo es, si Dios te ha dado toda la sabiduría para vivir en este mundo, si Él va a usar su palabra para despertarte, para afirmarte, para conducirte en su mundo, ¿por qué gastar toda la vida buscando sabiduría en otro tipo de libros? Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué escribir otros libros? ¿Para qué inventar una nueva forma de vivir en el mundo de Dios? Si el mundo de Dios fue creado según su sabiduría. Y la vida funciona y se disfruta solamente viviendo bajo sus mandamientos, como vamos a ver después. Aclaro por las dudas. Salomón no está diciendo que estudiar es una pérdida de tiempo. De hecho, estudiar para los creyentes es adorar también. Rendir bien un examen, no sé. Es adorar a Dios. Es dar buen testimonio del Señor. Trabajar duro, prepararnos en la vida, capacitarnos en diferentes áreas. Todo eso glorifica a Dios si se hace para Él. No está diciendo eso. Está diciendo que si se trata de adquirir sabiduría para vivir de forma agradable a Dios, entonces tenemos que priorizar el estudio del único libro que Él nos dejó, que es su palabra, hermanos. Si vos querés agradar a Dios, deleitarte en Él, disfrutar la vida, experimentar la plenitud del hombre, como dice nuestro texto, hay que priorizar el estudio de las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Salomón, porque piensen, ni toda la sabiduría de todas las mentes brillantes que vivieron en la historia de la humanidad, si pudiéramos condensarlas en un solo libro, les podrían explicar a los pecadores cómo reconciliarse con Dios, cómo tener perdón de pecados, vida eterna, cómo vivir de forma agradable a Él en este mundo. Nadie, jamás, ningún hombre, jamás pudo descubrir la sabiduría que Dios nos reveló en su palabra. Entonces, si se trata de vivir con sabiduría, prioricemos su libro, por favor, hermanos. Si vas a dedicar tu vida reflexiva, de estudio, pensante, por favor que sea a conocer a Dios a través de su palabra. Es lo que dijo el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías le dice a su pueblo, nos dice a nosotros hoy, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Bueno, de esas cosas se jacta el hombre, ¿no es así? Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Entenderme habla del aspecto teológico, si queremos. Conocer cómo es Dios, ¿sí? Y conocerme habla del aspecto experimental. Conocer a Dios a través de su palabra y caminar con Dios a través de la comunión con su Hijo. ¿Bien? Entonces, prioricemos las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Salomón. Se te puede ir la vida, hermano. Se te puede ir la vida buscando la llave, el propósito, respuestas para nuestra existencia sin encontrarlas. Dios te la dio en su palabra. Esa es la idea. Su palabra tiene el poder para salvar a los pecadores, imagínense. Tiene poder para darle vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:21 dice que a Dios
considerando que el hombre no puede llegar a él por su propia sabiduría, le agradó salvarlo por la locura de la predicación, piensen. Así Dios se revela a su pueblo, se da a conocer, los salva, los redime, por la locura de la predicación de su palabra. Locura porque así la ve el mundo. La Biblia tiene poder para salvar. La palabra de Dios tiene poder para santificar a los que somos creyentes, alejarnos del pecado, acercarnos a Dios. Jesús en su oración, ¿se acuerdan? Al Padre le dijo por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ningún libro que se haya escrito tiene poder de santificarnos, de reconciliarnos con Dios. Las Escrituras sí. Nuestra santificación se da como un proceso a medida que vamos incorporando verdades de la palabra, y esas verdades van desechando todas las mentiras de este mundo que nos arruinan la vida cuando las creemos y las practicamos. La palabra de Dios tiene poder para aclarar nuestras mentes, hermano. Hermoso eso. En el Salmo 119, 24, el salmista dice, tus testimonios, tu palabra, Dios, son mis delicias. Mis delicias, interesante. No es un aburrimiento estudiar la palabra. Son mis delicias, mi deleite, mi manjar, ese es mi mejor momento del día. Y mis consejeros, dice el Salmo 119, 24. La palabra es como un rayo de luz, digo yo, que viene de los cielos, que aporta claridad cuando estamos confundidos, cuando el camino es oscuro, cuando no sabemos cómo vivir, qué hacer, cómo enfrentar las pruebas, etc. Dios trae luz, claridad a su pueblo a través de las Escrituras. Su palabra tiene poder de alegrarnos la vida, hermano. De alegrarnos la vida, aún en medio de las peores pruebas, las peores. Abatida, dice el salmista, hasta el polvo está mi alma. Eso significa, me estoy muriendo por dentro. ¿Sí? Estoy muriendo por dentro. Y le pide a Dios, vivifícame según tu palabra. ¿Ven? Hermoso, el salmista, el contexto del Salmo 119, que es el salmo que nosotros conocemos como el salmo dedicado a exaltar las virtudes de la palabra de Dios, no tiene como fondo un hombre que está tranquilo, de vacaciones, ¿no? La vida le sonríe. No, este hombre está abatido, está ansioso, se siente con mucho terror, porque está rodeado de enemigos, problemas, es impresionante. Y él dice, Dios, vivifícame con tu palabra, dame vida, alegra mi corazón con tu palabra. Y así es, hermano. ¿Por qué buscar agua en cisternas rotas, ¿verdad? Que no son capaces de retenerla, teniendo la fuente de agua viva, como cantamos, en la comunión con nuestro amado Señor y en su palabra? Por eso Salomón dice, ya basta. Mira, si vos vas a dedicar a buscar sabiduría para vivir en el mundo de Dios, en los libros, en el producto, en el fruto de la sabiduría humana, se te puede ir la vida sin encontrarla. Prioricemos el libro de Dios. Si querés disfrutar la vida, si querés vivir en plenitud en este mundo caído y complicado, dedica tu vida a conocer a Dios. Tenemos que recuperar la lectura de la Biblia, hermanos. En las iglesias, me encantó, qué lindo que hoy leyeron Apocalipsis 21, hermoso. Ya casi ni se lee la Biblia en los cultos de las iglesias. Y qué lindo recuperar eso. Qué lindo recuperar la lectura de la Biblia en casa, con los hijos, en familia, hermanos. No sé, hermanos, comprar libros que te ayuden a entender la Biblia o aprovechar cada enseñanza que puedas recibir en tu iglesia, pegate al pastor, no sé. Pero conozcamos a Dios a través de su palabra. Dediquemos la vida a esto, porque esto es el todo del hombre. Este libro, recuerden, dice Salomón, fue diseñado para aguijonearnos, no hacernos reaccionar. ¡Ey! ¿Cómo estamos viviendo? Ese es el punto. Despertate, hermano. Ese es el punto. Esto persigue este libro, despertarnos. La vida pasa volando, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, yo tenía rulos y flequillos. Pasa volando, soy abuelo, ya no puedo creer, sinceramente, a veces. Vuela. Tenemos la oportunidad de conocer a Dios por fe a través de su palabra, servirle de todo corazón, amar a las personas en su nombre. Eso es vivir. Lo demás es existir, es pasar el tiempo, es respirar, no sé. Vivir para cosas que un ladrón te puede robar, que el orín puede, o el paso del tiempo pueden corromper. Eso no es sabiduría. No es sabiduría. Bueno, estamos en un tiempo donde las pantallas han consumido gran parte de la vida
de las personas y también de los creyentes. El otro día leía un informe de una universidad allí en Buenos Aires que llegó a la conclusión, encuestando a muchas personas, que una persona promedio, por lo menos en Buenos Aires, no sé si acá es igual, invierte, yo digo pierde, 4 horas y media por día en redes sociales o viendo películas. Piensen en eso, 4 horas y media por día. Y no necesariamente en actividades que están relacionadas con su trabajo y esas cosas. Entretenimiento, digámoslo así. 4 horas y media. Multiplica eso por 7 días en la semana, por 365 en el año. Uno no se da cuenta, puede malgastar la nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo de una manera asombrosa. En un contexto así, donde toda esta mentalidad de pantalla se filtra también en los creyentes, yo me pregunto, ¿de dónde van a surgir los predicadores, los maestros de la Biblia, los pastores, los misioneros que van a llevar el Evangelio a otros lados? ¿De dónde van a surgir los papás que adquieren sabiduría de la palabra y se la comparten a sus hijos? Si querés, hermano, aprovechar el tiempo, disfrutar la vida, glorificar a Dios con tu vida, tenés que dedicarla a conocerle a través de su palabra. Como dice John Piper, las redes sociales en el juicio final van a cumplir el propósito de demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para conocer a Dios. Tremendo, tremendo. Bueno, segundo lugar, si queremos aprovechar la vida para glorificar a Dios, tenemos que dedicarla a temerle y a obedecer su palabra. Noten, versículos 13 y 14, así termina el libro. Verso 13 dice, el fin, propósito, ¿no?, de todo el discurso oído es este. Es interesante porque el Eclesiastés se plantea como un sermón. Es este. A ver, ¿cuál es el fin? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa expresión, el todo del hombre, contrasta con la conclusión anterior que decía que sin Dios la vida es vanidad, todo es vanidad. Ahora dice, con Dios, cuando uno lo teme, lo conoce, en su palabra, etc., bueno, hay plenitud. Lo que está diciendo es que la esencia, la plenitud, el propósito gozoso de la vida es eso, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios, hermanos, o el temor de Dios, para definirlo en términos sencillos, es tomar a Dios en serio. Es tomar a Dios en serio. Con Dios no se juega. Él es Dios, nosotros somos simples criaturas, pasajeras. Es tener a Dios en alta estima. Es tener un concepto tan elevado de Él, que a mí me impulse a alejarme del pecado y a vivir para Él. Es respetar a Dios, es reverenciar a Dios. Todas esas cosas. A veces aprendemos por comparación, ¿no?, las cosas de Dios que son muy altas, por comparación con nuestras experiencias así cotidianas. El temor de Dios, para entenderlo bien, se puede asociar con el temor al hombre, que a veces nos caracteriza. Cuando uno teme al hombre, las opiniones del hombre, las miradas de los hombres y qué sé yo, automáticamente la vida de uno es impactada, es condicionada. Es decir, uno no se porta de la misma manera cuando está solo que cuando no se está en medio de una reunión. Hay cosas que, bueno, si sé que me están mirando, me van a condicionar. Eso es el temor al hombre. Yo siempre ilustro esto con algo que me pasó. Una vez yo salía de la iglesia, me iba caminando a mi casa, era de noche. Voy caminando, me acerco a una casa y veo que un hombre está fumando, ¿no? Está fumando en la puerta de su casa. Cuando me acerco era un hermano de la iglesia, un recién convertido. Claro, y cuando él me ve, se da cuenta que ahí estaba el pastor encima, qué mala suerte, qué suerte para la desgracia. Llegó el pastor, ¿qué hizo? Escondió el cigarrillo tras sus espaldas. Pero claro, le salía el humo por la nuca. Tremendo. Entonces yo no sabía qué hacer. Le digo, hermano, te vas a prender fuego. Tirá el cigarrillo, apagalo, tranquilo. No se vive delante del pastor la vida cristiana. Se vive delante del Señor. Delante del Señor. Pero ven cómo el temor al hombre condiciona la conducta. Él me vio, dijo, uy, vino el pastor. Y quería morirse en realidad. Pero quería que no me entere de que estaba fumando. Bueno. Pero la persona que teme a Dios, hermanos, es consciente de que vive delante de su presencia. No que a veces está en su presencia, por ejemplo en un culto, en una iglesia. No, vivimos en su presencia. De lunes a lunes.
En la iglesia, en la facultad, en el barrio, en el colegio, en casa, vivimos en la presencia de Dios. Y cuando uno entiende esto, cuando uno lo cree de todo corazón por la fe, su corazón es radicalmente transformado. Radicalmente transformado. Hay un versículo muy lindo en Levítico que ilustra este principio. Dice así: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Ven? Piense, yo maldigo al sordo, insulto. Lo hago porque sé que él no me escucha. Yo le pongo la traba, digamos, ¿no? Hago tropezar a una persona no vidente. Lo hago porque él nunca va a saber quién fue. El sordo no escucha, el ciego no ve, pero el texto dice: teme a Dios, porque Dios sí lo escucha todo, Dios sí lo está viendo todo. ¿Ven cómo el temor a Dios impacta de manera radical nuestra vida? Cuando uno entiende que se maneja, se mueve, respira en su presencia 24/7, su vida es afectada. No podemos ser los mismos. De hecho, la hipocresía es la hija directa de la falta de temor de Dios. Cuando un creyente es de una manera en la iglesia y de otra en el trabajo, es porque no teme a Dios. Ha perdido la conciencia de que en el trabajo también se maneja delante de la presencia de Dios. Cuando un joven se encierra en su cuarto a ver cosas que no tiene que ver en la computadora, es porque ha perdido el temor de Dios. Olvida que lo que está viendo, lo está viendo en la presencia del Santo, Santo, Santo Señor. Si temiéramos más a Dios, hermano, pecaríamos menos. Seríamos más obedientes, más sinceros, más honestos. Hermano, nos partiría el corazón cada vez que pecamos, al punto de que nos asfixiaría la culpa y volveríamos corriendo a la presencia de Dios buscando perdón y misericordia. Los antiguos teólogos usaban una expresión en latín, capaz que la escucharon por allí: coram Deo. Coram Deo significa ante el rostro de Dios, para expresar esta realidad, que nosotros vivimos, somos, nos movemos, actuamos, hablamos, etc., en la presencia de Dios. Hermano, acordate de esas palabras: coram Deo. Coram Deo en el trabajo, coram Deo en la facultad, coram Deo en casa, coram Deo en la iglesia. Delante de Dios es que nos vivimos y nos movemos y somos. Por eso ahora Salomón, noten cómo conecta las cosas. Teme a Dios y claro, si esto es el temor de Dios, guarda sus mandamientos, claro. Es el temor a Dios y la obediencia a la Biblia, digámoslo así, es como un matrimonio conceptual, ¿no?, que Dios unió en la Biblia y que no tenemos que separar nosotros en nuestra vida práctica, digamos, cotidiana. El que teme a Dios va a guardar sus mandamientos, hermano. No existe eso de que, ay, yo temo a Dios, yo amo a Dios, me emociono cantándole a Dios, pero no guardo sus mandamientos. Hay algo grave cuando una persona se expresa así. Hay algo serio, algo le está pasando en el corazón a esa persona. ¿Sí? Y el punto acá de Salomón, ¿se acuerdan?, es que la vida sin Dios es vanidad. Y si nosotros nos acostumbramos a vivir así, siendo creyentes, redimidos, olvidamos que nos movemos en su presencia, también empezamos a vivir una vida vana, ¿se entiende? Una vida hueca, superficial, en todo caso religiosa, moralista, delante de los demás, como este hermano que escondió el cigarrillo. Y eso es perder el tiempo, hermano. Perdón que lo diga así, pero eso es perder el tiempo. Eso es malgastar la nueva vida que el Señor compró para su pueblo a precio de sangre, imagínense. Por eso son como aguijones estas palabras, ¿vieron? Que nos hacen pensar, reaccionar. Despiértese, pueblo de Dios. Eso es lo que persigue el Señor con este libro. Despertémonos. Yo necesito ser exhortado cada día por el Señor también. Saben, uno a veces piensa que dedicar la vida a conocer a Dios a través de su palabra, temerle, obedecerle, es como una vida, no sé, de rigor, ¿no? Uno se hace la imagen a veces de un Dios que me quiere, como, no sé, arruinar todo lo que me gusta, me quiere robar la felicidad, los placeres que ofrece el mundo. No es así, no es así. Cuando obedecemos a Dios, hermanos,
Se nos alegra el corazón, se alegra la vida, porque para eso fuimos creados y salvados. Miren, el Salmo 19:8 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, justos, ¿no? Que alegran el corazón. No dice que te frustran el corazón. Te alegran el corazón. Y si vos sos un creyente, vos sabés que cuando estás en plena comunión con el Señor, estás bien. Si vos estás bien con tu esposa y bien con Dios, estás bien en todos lados. Se te puede venir el mundo abajo, pero vos vas a estar bien. Porque sus mandamientos alegran nuestro corazón, mi hermano. Y el pecado entristece el corazón. Lo sabemos por experiencia, ¿sí o no? Se arruina la vida. No sé, Jeremías 15:16. Miren lo que dijo el profeta. Fueron halladas tus palabras, Dios, y yo las comí, como diciendo, medito, estudio, leo, pienso. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, dice. No es que un cristiano estudia las Escrituras, comienza a obedecerlas en el poder del Espíritu, tiene una vida miserable, arrastrada por el mundo, prohibiéndose de todo, autoflagelándose. No hay vida fuera de la obediencia al Señor. De hecho, lo que nos absorbe la vida es el pecado, es estar lejos de Dios, hermanos. Tremendo lo que dice aquí Salomón. Y noten que ahora Salomón nos va a dar dos razones por las cuales deberíamos considerar, hermanos, dedicar la vida a conocerlo a través de su palabra, a temerle y obedecerle. Dos razones. En verso 13 tenemos la primera. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Primera razón. Porque esto es el todo del hombre, lo que estamos hablando. Esto es el todo del hombre. El sustantivo hebreo que ahí se traduce todo, habla de plenitud, de totalidad, de algo que está lleno. Imagínense una copa llena, que le están cayendo gotas de a poquito, rebalsa. Esa es la idea. Así vivimos los creyentes en comunión con Dios. Antes nos deleitábamos en el pecado, era nuestra atmósfera, nuestro mundo, en ese mar horrendo nadábamos. Cuando el Señor nos dio vida, ya el pecado es muerte para nosotros. Pero Él es vida, hermano. La comunión con Él es todo para nosotros. Todo. Temer a Dios y obedecerle, dice el texto, es la plenitud del hombre. Y si vos sos creyente, sabés que es así. Temer a Dios, obedecerle, es lo más, como dicen los jóvenes hoy, lo más, ¿no? Es lo mejor, es todo. Es el deber y a la vez el deleite más grande del pueblo de Dios. En este libro Salomón dijo 37 veces, es mucho, ¿no? 37 veces que la vida sin Él, sin Dios, es vanidad. Queriendo decir que la vida sin Dios, que no se vive en comunión con Dios, es efímera, es pasajera, y la gente lo asume eso, en general. Por ejemplo, en un funeral, escuchamos frases como estas, ¿no? No somos nada. Y es verdad. Si se pusiera a pensar las personas lo que están diciendo, no somos nada. O esta expresión, hoy estamos, mañana ya no estamos, y es verdad. Puede ser. Tremendo. La vida sin Dios es tremenda. Muchas veces no pensamos en estas cosas. Y el mundo del entretenimiento se encarga de que así sea, ¿no? Pero pensá la vida sin Dios. ¿De dónde venís? ¿Por qué estás acá vos? ¿Que eso es un accidente biológico producto de una evolución ciega, de la selección natural, del paso del tiempo? ¿Qué sos? Listo, no sé cómo llegué acá. ¿Qué soy yo? No sé. ¿Y por qué estoy acá? Y tampoco sé, no sé. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué sé yo? ¿Para pasarla bien será? No sé. Y si todo termina en el cementerio, entonces, ¿cuál es el sentido de todo este paso por la tierra? Saben, hay un escritor irlandés, se llama Samuel Beckett. Lo pueden buscar en YouTube si quieren después. Él inventó una película muy particular, sin diálogos. Película sin diálogos, ya es raro, ¿no? Sin diálogos, sin actores, y de solo 35 segundos de duración. Sin diálogo, sin actores, 35 segundos de duración. El título es Aliento, así se llama, Aliento. Claro, uno empieza a ver, ¿no?, el film y lo que se encuentra es que con una pantalla oscura y de la nada, digamos, de la oscuridad, uno ve que empieza a acercarse como un manto rectangular, se va acercando, ¿no?, a la imagen, vos empezás a verlo y
empezás a notar que por sobre el manto hay un montón de elementos que, bueno, caracterizan la vida del hombre, ¿no? Sus placeres, sus vicios, enfermedad y muerte. De golpe se escucha, hay un audio, ¿no? Hay un hombre que gime. Pasan unos segundos, vos seguís mirando, y al final hay como una especie de gemido así, pero desgarrador, así que te pone mal, digamos, escucharlo. Y de golpe todo se apaga y terminó el film. 35 segundos. ¿Qué quiso decir este hombre? Lo que está diciendo Salomón. La vida sin Dios es eso. No sabemos de dónde venimos, no sabemos para qué estamos, no sabemos a dónde vamos. Y si seguiremos existiendo. ¿Se entiende? Tremendo, tremendo. La existencia humana así es breve, sin sentido, incierta, hermanos. Es tremendo, tremendo. Pero acá Salomón nos está diciendo otra cosa. Salomón nos está afirmando que la vida puede disfrutarse a pleno si se conoce, se teme y se obedece al Creador. Porque el Creador nos ha respondido todas las preguntas. ¿De dónde venimos? De Dios. Somos diseño exclusivo de Dios. En el vientre de nuestra madre estaban entretejiéndonos, dice el salmista. ¡Qué lindo! No somos producto de la evolución, sino de la bondad del Creador. ¡Qué lindo! Bien. Entonces mi vida tiene un propósito. Tengo que conocer a ese Creador. Y tengo que servirlo y tengo que amarlo. Y cuando me muera, la relación con este Creador no termina en el cementerio. Porque Él nos va a pastorear, dice el Salmo, más allá de la muerte. O como cantamos y leímos, lo veremos en nuestra ciudad celestial que tanto anhelamos conocer. Nos ha respondido todas las preguntas. Por eso, la vida sin Dios debajo del sol, como si Él no existiera, es vanidad, es cierto. Como este escritor irlandés quiso representar. Pero con Dios es un deleite. Es el todo del hombre, hermanos. Y ojo, el texto no está diciendo, bueno, teme a Dios, conocerlo en la palabra, obedecerlo, qué sé yo, y todo te va a salir bien, ¿no? Vas a alcanzar tus sueños, este va a ser tu mejor año, no sé, vas a ser exitoso, próspero en lo material, si estás enfermo vas a ser sano. No dice eso. Nada que ver. Solo dice que vamos a estar completos. Qué lindo. El propósito, el secreto, el sentido, no sé, de la vida es poder tener una relación reverente, obediente, de comunión íntima con el Creador, ¿sí? Unos teólogos que se reunieron a pensar en esto en el año 1646, muchos años atrás, escribieron esto. El fin principal del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Mirá. San Agustín, en su famosa oración, dijo, Señor, nos has hecho para ti y nuestros corazones van a estar inquietos hasta que nos volvamos a ti. Hermoso, eso es. Sencillo, precioso. En Deuteronomio 5:29, miren lo que Dios le dice a su pueblo, esto es hermoso. Le dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, dice Dios, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, lo que está diciendo Salomón? ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Tremendo. Miren el corazón de nuestro Dios. Quiere que le temamos, que le obedezcamos para su gloria y para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Ese verbo hebreo que se traduce les fuese bien, es un sinónimo directo de la expresión que aquí vemos en Eclesiastés, el todo del hombre. Nuestro Señor, conocerlo, obedecerlo, darlo a conocer a este mundo, bueno, hace que la vida sea una bendición. Aún en medio de las pruebas, el dolor, la aflicción, las injusticias, el maltrato que a veces recibimos. Hermanos, si solo temiéramos, piensen, y obedeciéramos y dedicáramos la vida a meditar un poco más en las Escrituras, le haríamos un gran bien a nuestra alma, le haríamos un gran bien a nuestra familia, a nuestros hijos le dejaríamos la mejor herencia, hermano. Quizás no le puedes dejar mansiones y no sé qué, y autos 0 kilómetros, pero sí le puedes dejar el todo del hombre. Pensá,
Dios te puede usar para que tus hijos el día de mañana puedan conocer al Señor. La segunda razón, ¿se acuerdan? Por la cual Salomón dice, teme a Dios, guarda su mandamiento, dedica la vida a conocerlo. Bueno, está en el verso 14. Dice, segunda razón, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es como que Salomón acá está diciendo, bueno, a todo el mundo, ¿no? Teman a Dios, guarden sus mandamientos. Es el todo del hombre, pero él asume que hay gente que no le va a importar esto. Que no... le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Entonces, tiene que sí o sí plantear la segunda razón. Él dijo que escribió palabras dulces, pero veraces. Las dulces nos dice es el todo del hombre, las veraces nos dice, tenés que pensar en esto. Teme a Dios, guarda su mandamiento, porque vas a tener que dejar esta vida y vas a tener que rendir cuentas a tu Creador. Creas en Él o no, o sea, eso no cambia la ecuación. Lo niegues o no. En primer lugar, dice allí que Dios va a juzgar toda obra, y eso ya es bastante fuerte para nosotros. El sustantivo que se traduce obra ahí alude a nuestra conducta cotidiana, hermano. Tremendo, la forma en la que vivimos, digamos, el modo en el que nos conducimos, dentro y fuera, por supuesto, de una iglesia. Las palabras que dijimos o que escribimos, las redes sociales, las cosas que expresamos en un chat, bueno, no sé, nuestras obras. Pero noten, en segundo lugar dice Salomón que Dios va a juzgar toda cosa encubierta, dice. Como que el juicio se pone más intenso, o la base del juicio es más intensa. No solo lo que dijimos o escribimos o hicimos, sino todo lo que ha pasado por nuestro mundo interior, que a veces nadie conoce. Por eso dice toda cosa encubierta, que puede estar tapada a los ojos de los demás, aún de nuestro cónyuge, no sé, de nuestros hijos, de nuestros amigos más íntimos. Deseos, pensamientos, cosas que miramos, que imaginamos. Tremendo pensarlo, tremendo. Pensar en esto, como dijo un pastor, es desesperante. Porque ¿quién va a poder aludir una conducta perfecta delante de Dios? ¿Y quién va a poder decirle a Dios, bueno, Dios, vos que conocés mi mundo interior, sabés que jamás deseé algo malo, jamás miré algo malo, jamás me imaginé algo pecaminoso? ¿Quién va a poder hacer eso? Nadie, ninguno de nosotros. Bueno, como el texto ahí habla de cosas buenas o malas, algunos piensan, bueno, quizás las buenas sean mayores que las malas, como una balanza de dos platos. Entonces Dios diga, bueno, hay más cosas buenas en esta persona que malas, listo. Bienvenido a la ciudad celestial. No lo voy a condenar, aunque lo merece, pero bueno, como hizo más cosas buenas que malas. Pero yo pregunto, así no opera la justicia, ni de los hombres, y menos la de Dios. ¿Cuántos delitos hace falta cometer para ir preso? Entonces, el que guarda toda la ley de Dios, dice Santiago, nadie hace eso, pero está exagerando. El que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, ¿se hace culpable? De todo. Bueno, entonces, nadie va a poder escapar del juicio final. Ese es el punto. Teme a Dios, dice, dedica tu vida a conocerlo, a temerlo, a obedecerlo, porque nadie va a poder dejar de enfrentarlo algún día. Eso es el punto. Sin Dios, nuestra vida termina, por supuesto, en muerte y luego en un tribunal de justicia y de condenación para los transgresores. Es tremendo. Piensen, Dios se nos revela en la palabra como un Dios justo. Eso significa que Él no comulga con el pecado. Él es diferente a nosotros. No, aborrece el pecado. Y también como un Dios justo que tiene que hacer algo con ese pecado. ¿Sí? Transgredimos su ley, tenemos que pagar por eso. La Biblia también nos revela cómo somos nosotros, que nosotros no somos santos, todos hemos pecado, todos nosotros. No hay justo ni a uno, dice la Biblia, y tampoco somos justos, entonces tenemos que ser condenados. Pero la gran noticia y asombrosa, preciosa noticia que también nos revela nuestro Creador en su palabra, es que su Hijo amado, que nunca pecó, piensen eso, que siempre agradó al Padre, que es el gozo del cielo, el amado del cielo, es condenado en nuestro lugar. ¿Se entiende? El justo, el que nunca pecó, nuestro Señor Jesucristo,
es tratado en la cruz como si fuera el peor de los pecadores, el culpable de todos nuestros pecados. ¿Se entiende? De ese modo, la justicia de Dios quedó satisfecha. Alguien pagó por los pecados de su pueblo. Y ese fue el que nunca pecó. Y ahora Dios, como su justicia ha sido satisfecha, el pecado de su pueblo ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada totalmente por el Señor Jesucristo. Hoy, a cualquier persona, no importa cuán bajo haya caído en el pecado, no importa, a cualquier persona que se arrepienta de su pecado y se convierta por la fe al Señor Jesucristo, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede abrazar, adoptar como hijo, darle vida eterna, porque su justicia ha sido saldada. Claro, no por nosotros, obviamente, pero sí por su Hijo. Jesucristo, el justo, hoy está vivo, por supuesto, prometió volver a buscar a su pueblo, quizás sea lo más rápido de lo que pensamos, pero antes, y porque es muy amoroso y paciente, está llamando a todos los hombres, todas las mujeres, en todo lugar, que se arrepientan y se vuelvan a Jesús. Dios puede ser, mirá, tu juez justo que te va a condenar justamente, o puede ser tu Padre que te va a amar y pastorear para siempre. Por favor, pensá en esto. ¿Te acordás de Eclesiastés como un aguijón? Decías algo. Por favor, pensá en esto. Estar en una iglesia no nos salva. Hacer un devocional no nos salva. Tocar la guitarra en la iglesia no nos salva. Las obras nuestras no nos salvan. Pecamos, merecemos condenación. Recuerda, el que nunca pecó murió por nosotros. Él nos salva. Por lo tanto, hermano, a modo así como de reflexión final, me quedan 3 minutos. Reflexión final. Yo pienso que, es una reflexión que, por supuesto, primero a la luz de este texto me hace pensar a mí y se las comparto. Son mi familia en el Señor. A modo de exhortación, ¿no? No malgastes la vida que el Señor te dio. No la desperdicies. Vuela, pasa rápido. Aún jóvenes ustedes, niños. No malgastemos el tiempo. Salomón, el escritor de este libro, malgastó su tiempo. ¿Sabían eso? Él vivió perdidamente, pero por muchos años, añares, décadas, piensan algunos eruditos. Sabemos que volvió al Señor en su vejez porque escribió este libro. Y Salomón mismo tuvo que ser aguijoneado por el Señor. Él vivió perdidamente lejos de Dios por mucho tiempo, pero ahora nos está aguijoneando, ¿no? A través de este libro, inspirado por el Espíritu, para que nosotros no perdamos el nuestro. Él se dio cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido, se sintió abrumado, asfixiado por la culpa, la frustración, la tristeza, y ahora nos aguijonea a nosotros para que no nos pase lo mismo. Él buscó por años el sentido de la vida en el placer sexual, fuera del matrimonio. Él dedicó la vida a buscar el sentido de la vida en el conocimiento, en la lectura, en la sabiduría humana, en trabajar duro, en las cosas materiales. No se privó de ninguna, solo para encontrar vacío, frustración al final del camino. Y hoy nos está aguijoneando para que ninguno de nosotros malgaste la vida pensando en que de eso se trata, hermano. Nos aguijonea para que no perdamos el tiempo, para que no bebamos perdidamente. Yo les contaba ayer a los hermanos de Mendoza Capital que nos ha tocado con mi esposa muchas veces estar, presenciando los últimos días de algunos hermanos en la fe, ¿no? Llegó el momento de partir, cuando Dios dice, bueno, hijo mío, a casa, ¿no? Bueno, nos tocó estar en la antesala de ese momento con muchos hermanos y hermanas, muchos. Y claro, eso es muy fuerte verlo. Es muy lindo ver a Dios ahí pastoreando a su ovejita hasta el final, aunque está llena de cables, y no importa, ahí está el Señor. Y es hermoso ver eso. Pero también nos hemos quedado impactados y con dolor y con tristeza en el corazón, porque muchas veces hemos oído de muchos de ellos decir,
Pastores, yo no puedo creer en qué estaba pensando todos estos años. Yo le había prometido a Dios que iba a vivir para su gloria, para su obra. Yo le había prometido a Dios que iba a orar cada día, que iba a meditar en su palabra, que iba a educar a mis hijos en el Señor, que iba a amar a mi esposa. Y no lo hice, y perdí el tiempo. Y no sé en qué estaba pensando, pastor. Algunos de ellos, Dios les dio su poder milagroso, la capacidad de volver a intentarlo, les dio más años de vida. Pero otros partieron a su presencia, con esta sensación agridulce, dulce porque van a conocer a su Salvador, agria porque han despreciado demasiado tiempo. Entonces Salomón hoy nos está aguijoneando, mis amados hermanos, para que no nos pase eso a ninguno de nosotros. Pensemos, ¿saben? Hubo un joven de 20 años, es re lindo pensar eso, muy joven, se llamó Jonathan Edwards. A los 20 años de su vida y pensando en estas cosas, él dijo, yo no quiero perder mi tiempo. 20 años, qué lindo. Bueno, Edward escribió entonces 70 resoluciones, quizás sintieron hablar de esto, que le iban a conducir su vida en la tierra. No quería desviarse, desenfocarse. La número 52 de estas resoluciones dice así: con frecuencia escucho a personas en su vejez decir cómo vivirían si pudieran volver a vivir sus vidas. Por tanto, dice este joven de 20 años, resuelvo vivir hoy de la forma en que desearé haberlo hecho cuando tenga que morir el día de mañana. He aquí un joven de 20 años, atento, que se dejó aguijonear por las Escrituras y vivió con sabiduría. Capaz que, bueno, el tiempo perdido está perdido, o sea, ya está. No podemos cambiar el pasado, no podemos volver atrás, pero el futuro está intacto. La gracia de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, disipa el camino mirando hacia adelante y da nuevas oportunidades y podemos invertir el resto de la vida que nos queda aquí en la tierra, hermanos, para conocer a Dios a través de su palabra, temerle, obedecerle y darlo a conocer a este mundo. Porque Dios es bueno, dice el Salmo 86, y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, oramos, amados hermanos. Señor, por favor, que tu palabra pastoree nuestras vidas, nuestros corazones, nos haga pensar, reflexionar, nos aguijonee el alma, Señor. Que ninguno de mis hermanos, y yo tampoco, por favor, Señor, malgastemos el tiempo que nos concedes vivir en este mundo, Señor. Por favor, ayúdanos, que tu Espíritu obre en nosotros, nos santifique, nos atraiga a ti todo el tiempo, que cada día, cada mañana sea un momento precioso el dedicado a estar solos en tu presencia, Señor, orar, meditar en la Biblia. Por favor, Señor, ayúdanos. Somos débiles, somos frágiles, somos tan fáciles de desenfocar, Señor. Aguijonéanos con tu palabra, Señor. Para tu gloria te lo pedimos, Señor, y para nuestro bien. En Cristo Jesús, amén.